creer que el mar es azul. Será porque el cielo se refleja en él. ¿Cómo entender que Cristo brinda su amor a cada hombre o mujer? Señora de mí, una chispa que encienda todo, renueva mi vida para encender las de los otros, que vean en mí el fuego que hay en ti. Hazme una chispa de ti. Moldea mi carácter, Jesús. Yo quiero ser un reflejo de ti. Hay una hoguera muy dentro de mí que se va apagando si no estás junto a mí. Señora de mí, una chispa que encienda todo, renueva mi vida para encender las de los otros, que vean en mí el fuego que hay en ti. Hazme una chispa de ti. Dios nos creó a cada hombre y mujer para que en medio de la prueba, en medio de dificultades, Cristo nos haga instrumentos suyos y podamos compartir el Evangelio hacia distintos lugares donde Dios nos mande, donde Dios nos utilice. Si hoy no te has entregado a Cristo, es el momento para poder decirle: Señor, yo me rindo ante ti y entrego todas mis cargas, mis pesares, mis alegrías. Hoy me uno a ti, querido Padre. Señor, haz de mí mi gran instrumento, Señor Jesús. Señor, haz de mí una chispa que encienda todo, renueva mi vida para encender las de los otros, que ven en mí el fuego que hay en ti. Hazme una chispa de ti. Hazme una chispa de ti. Que el Señor los bendiga. Amén. Amigos, un gusto saludarlos. Gracias por permitirme estar con ustedes, acompañarlos un momento en esta reflexión bíblica. Aquí el pastor Bruno Razo, con gratitud a Dios y a ustedes por compartir esta instancia. Estos días estaremos estudiando y reflexionando sobre una gran necesidad: restaurados en Cristo. Y el tema de hoy tiene que ver con aplausos y lágrimas. Está basado en una historia que está registrada en San Lucas capítulo 19 y quería, antes de abrir la Biblia y leer juntos, poder orar. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibirla y aplicarla en nuestra vida. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
En San Lucas, el capítulo 19, versículos 28 en adelante, se nos cuenta de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bueno, eso de triunfal parecía ser una entrada triunfal. En realidad, mucha gente en los días de Jesús estaba esperando su intervención poderosa para terminar con el imperio y establecer un nuevo reino. Y pareció ser una entrada triunfal, pero no fue la entrada que muchos esperaban. Nosotros podemos percibir en esta entrada de Jesús en Jerusalén un momento de aplausos, de algarabía, de alegría, de fiesta, pero por el otro lado también vamos a percibir un momento de lágrimas. Esta historia parece nuestra vida, pocas veces aplausos y muchas veces lágrimas. Leo del mensaje de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Se acercó a Betfagé, a Betania, al monte que se llama de los Olivos, y envió a 2 de sus discípulos para que buscaran un asno, un burro, un pollino. Dice que trajeron uno que nunca nadie había montado y que de alguna manera Jesús utilizaría por primera vez. Y Jesús le dijo cuando los envió a buscar, si alguien pregunta por qué, díganle que porque Jesús lo necesita. Parece una frase extraña, pero al mismo tiempo es una frase bien significativa. Jesús necesitando de algo. La entrada triunfal a una ciudad de un victorioso, de un guerrero, de un general, era en un caballo de raza. Eso ya había acontecido con Judas Macabeo 163 años atrás. Él hizo su entrada montado en un caballo como supuesto guerrero victorioso, pero finalmente terminaron con su vida. Ahora Jesús, el Dios, el Rey, el Señor de señores, entraría a Jerusalén montado en un burro. Continúa el relato hablándonos de ese ingreso de Jesús en Jerusalén y lo hace de esta manera. Fueron los que habían sido avisados y hallaron como les dijo y le preguntaron y todo lo demás, porque el Señor lo necesita, fue la respuesta. Lo trajeron a Jesús, Jesús se montó en aquel burro y cuando se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Un canto similar al que los pastores habían entonado cuando Jesús nació en aquellas colinas, aquella noche, los pastores cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. El ingreso de Jesús de alguna manera era la expectativa para ellos el establecimiento de un nuevo reino, un reino terrenal. Se habían equivocado de reino. Jesús había venido para establecer un nuevo reino, había venido para terminar con el pecado y con las consecuencias del pecado, había venido para abrir una instancia de salvación, de fe y de esperanza, pero no era ese reino el que ellos esperaban. Ese ingreso de Cristo estaba acompañado de aplausos, de gritos, de hosanas, de aleluyas, de ramas, de flores tiradas para la recepción. Pero el Hijo de Dios estaba ingresando a Jerusalén para ser parte también de un sacrificio que a posteriori habría de ocurrir. Él había venido a morir para que nosotros pudiéramos vivir. No había venido para establecer un reino en la tierra, había venido para establecer un reino en el cielo y en la tierra nueva. No había venido para establecer un reino que terminara con el imperio romano y durara algunas décadas. Había venido para establecer un reino que terminara con el imperio del pecado y durara por toda la eternidad. El relato bíblico continúa y dice que después de aquel instante en que los discípulos dijeron que hablaron, ¿no?, de que se callen, de que haga callar a la multitud, y él dijo,
Si estos callan, hasta las piedras van a clamar. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. Jesús había llorado en ocasión de la muerte de su amigo Lázaro. La palabra utilizada allí en el relato en San Juan capítulo 11 significa un lloro suave, así como escondido. Pero la palabra utilizada aquí es un llanto abierto, fuerte. Jesús mira a Jerusalén y llora. Y la verdad es que no solo estaba orando por Jerusalén, por sus pecados, por los pecadores, por una ciudad que sería destruida, por los que abandonaron la fe, los escritos sagrados antiguos. Él estaba llorando por todos los que en Jerusalén o en cualquier otra ciudad del mundo pueden vivir sin Dios, viviendo en sus pecados, en sus luchas, en sus tristezas, en sus corazones partidos, en sus angustias, en sus aflicciones. Eso hace llorar el corazón de Jesús. Jesús había venido para cargar con los sufrimientos de los pecadores. Sobre Él habrían de ser colocados todos los pecados y todos los sufrimientos. Y qué contraste, ¿no? Mientras los pecadores aplaudían esperando un reino que no era el reino que Dios había querido establecer, el Santo Hijo de Dios lloraba. Lloraba por esos pecadores que todavía no habían entendido, que todavía no lo habían aceptado, que todavía no habían comprendido el mensaje y la presencia de Dios. ¡Qué contraste! Mientras el Hijo de Dios lloraba, los pecadores aplaudían. Nuestra vida ni siempre está llena de aplausos, de alegrías, de victorias, de conquistas, de ceremonias. Nuestra vida más bien está muchas veces acompañada de lágrimas, de tristezas, de dolores. ¿Qué es lo que acompaña tu vida? En medio de la multitud pueden estar tus lágrimas. En medio de un rostro escondido pueden caer las lágrimas hacia adentro, de un problema que no se resuelve, de una lucha que no tiene solución, de un vicio que no puedes vencer, de una fe que sigue siendo frágil. Por eso, amigo, en este momento y en este relato de la Biblia, quiero recordarte que todavía Jesús sigue llorando por los pecadores, que todavía Jesús sigue llorando por aquellos que se han separado del mensaje de Dios, de la obra de Dios, de la actuación de Dios, del poder de Dios, de la promesa de Dios. Sí, Jesús está llorando por ti. ¿Pensaste alguna vez que nadie lloraba por ti? ¿Que nadie se preocupaba? ¿Que tus cosas no le importan a nadie y menos a Dios? El relato de la Biblia dice que Dios se importa, que Dios le interesa, que Dios está pensando en ti. El relato de la Biblia nos muestra su amor que los mares no pueden apagar, que las muchas aguas no pueden ahogar. Ese es el amor de Dios. Es el amor de Dios que llevó a decirle a los discípulos, me buscan un burrito, y si les preguntan por qué, digan que yo lo necesito. Jesús está necesitando de algo simple, tan simple como un burro. El Señor puede cuidar de todo el universo y al mismo tiempo atenderte como si fuese lo único que tuviera que atender. Aunque parezca lo más simple y lo último de la fila, el Señor te necesita. En los días en que el Titanic se hundió en su viaje inaugural, en medio de las fiestas, de las victorias, de los cantos, de la música, cuando las lágrimas, el llanto, el terror y la desesperación afectó a todos, un matrimonio, el matrimonio Strauss, hacía parte de aquel viaje inaugural. Ella se llamaba Idor y el esposo se llamaba Isidor. Habían hecho planes de viajar, no iban a viajar en esa embarcación, pero finalmente hicieron parte de este viaje inaugural del Titanic. Cuando aconteció lo que aconteció y el Titanic comenzó a hundirse,
y los botes salvavidas ofrecían un camino y una salida para muchos, llegó un problema. Era el último bote y había lugar solo para una persona. En ese momento, Isidor le dijo a su esposa que usara ese lugar. Y la esposa dijo, no, tú. Y ahí estaba la discusión y no había tiempo que perder. Ese bote salvavidas tenía que alejarse de la proximidad del Titanic que se estaba hundiendo. La insistencia un poco más y finalmente ninguno de los dos quería ceder. Los dos querían darle el lugar al otro. Finalmente dijeron así: juntos hemos vivido estos 50 años de casados y juntos preferimos hundirnos en las aguas del océano. ¡Qué amor! Un amor que ni siquiera las aguas pudieron apagar. El cuerpo de ella nunca se encontró. El cuerpo de él se encontró y yace en un cementerio en las afueras de Nueva York, con una inscripción: un amor que ni las aguas pudieron apagar. Amigo, ese es el amor de Cristo para con nosotros. Ni el amor, ese amor, ni las aguas, ni el fuego, ni las dificultades, ni los problemas, ni las circunstancias que podamos atravesar consiguen apagarlo. Por eso, en tu sufrimiento, en tus luchas, en tus miedos, en tu dificultad, acepta el amor de aquel que vivió y murió para que nosotros pudiéramos vivir. Acepta el amor de aquel que en medio de las multitudes y de los aplausos lloró, sintió nuestro dolor. Y entrega tu vida a Jesús en este momento. Confía en Él. Hay un abrazo, una mano, un brazo extendido. Toma ese brazo, toma esa mano. Confía en el Señor. Entrega tu vida a Dios. Coloca tu vida en las manos del Señor. Estudia su palabra. Conéctate con el pastor o con el amigo que está a tu lado y afirma tu convicción de estudiar la palabra de Dios. Prepara tu vida para ser parte del reino del Señor. Ahora es el momento de tu decisión. Entrega, confía, decide, acepta el mensaje de Dios, aquel que puede transformar tus lágrimas en aplausos y en cantos de victoria, aquel que puede transformar este reino presente que termina en un reino interminable, aquel que puede transformar esta vida lastimada por el pecado en una vida restaurada para siempre. Mientras tomas tu decisión, me gustaría orar por ti y por todos nosotros. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque podemos ser restaurados en Cristo. Gracias porque Jesús todavía sigue llorando por los que viven en este mundo de pecado, lastimados, enfermos, solos. Gracias porque Él no solamente llora, sino que nos abraza para salvarnos. Y su llanto es porque no quiere que nos perdamos. Quiere que aceptemos la salvación. Gracias, Señor, por transformar nuestras lágrimas en alegrías, nuestros sufrimientos en victorias, nuestra vida de pecado en una vida de crecimiento y nuestra vida presente en una vida eterna. Bendice a todos nuestros amigos. Alcánzanos con tu gracia y, por favor, restáuranos en Cristo. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.